Bienvenidos a Entre Café y Vino, donde construimos puentes para conocer otros mundos, mundos que nacen de la creatividad. Hoy nos moveremos hasta el país de Colombia para conocer a Patricia Marulanda, autora de libros como Poesías de Amores y Nostalgia y Maldiciones Ajenas. Hola Patricia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas noches, Naku, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí saludando a todos vuestros seguidores y a todos mis seguidores en redes sociales. Un saludo súper especial, gracias por la invitación. No, ante lo contrario, muchas gracias a ti por permitirnos esta entrevista y poder conversar un poco contigo. Normalmente a nosotros nos gusta empezar conociendo quién está detrás de esas letras, de esos poesías, esas historias que nos gusta leer. Nos gustaría que nos contaras un poco de ti, cómo comenzaste en el mundo de las letras. Bueno, ¿quién hay detrás de estos poemas y de estas historias? Una abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, profesión que ejerzo actualmente. Eh, cuando empecé a escribir, desde siempre. Pienso que pues unos nacemos y otros nos hacemos en el proceso, ¿no? Ujú. Mm, Me encanta escribir poesía desde que estaba niña. Eh, Recuerdo que era, vivía con mi abuelo en esa época, entonces él era me cohibía demasiado, no me permitía salir a jugar con los sardinos de mi edad, entonces yo me sentaba toda aburrida en la puerta de la casa a ver jugar a todos los sardinitos de la cuadra, y como no tenía más nada que hacer sino verlos jugar, entonces ahí toda aburrida sacaba un cuaderno y me ponía a escribir, y en eso descubrí que me salían cosas muy chéveres, Ujú. entonces seguí escribiendo en muchas oportunidades, historias que me llegaban, cosas que se me ocurrían. Vi que tenía una imaginación muy fluida, una creatividad muy fluida, entonces fue donde descubrí pues que había algo que explorar en ese sentido. Seguí escribiendo durante mucho tiempo, pero pues eran escritos o papeles que se iban ahí al baúl de los recuerdos, escribía y guardaba. Mm, ya con los años, entré a la universidad, me casé, tuve hijos y bueno, esto va quedando como en un segundo plano. Ujú. A tal punto que uno en algún momento llega a pensar que el don se ha perdido, que ya no fluye como tan naturalmente, ¿no? Pero este año fue un año muy especial porque eh, me vi como abocada a una circunstancia en la que dije, tengo que ocupar mi mente para no pensar y tengo que hacer otras cosas. Entonces me dio por sacar todos esos poemas por allá del baúl de los recuerdos y comenzar a revisarlos. Me dio por comenzar a embellecerlos, a actualizarlos a la época. Y en eso es como que el universo, todo conspira en favor tuyo. Entonces me comenzó a llegar información de cómo publicar tu libro, si describes, si te gusta escribir, un curso para esto, un curso para lo otro. Entonces fue como que el universo me estuviera pues poniendo todo allí para que las cosas se me facilitaran y entonces dije, ¿qué tal si publico mi libro de poesía? Y hice una selección de 45 poemas, los organicé, los embellecí, los actualicé a la época, porque obviamente no es lo mismo un poema escrito por allá a los 15 que ahora que tengo 47. Entonces, organicé, hice una compilación de 45 poemas y publiqué mi primer libro, que es este, se llama Poesías de Amores y Nostalgias. Ujú. Es un libro que tiene una compilación de 45 poemas con un toque más nostálgico. Hay uno que otro poema de amor, amor puro y otros eróticos. Eh, y bueno, una vez publicado el libro de poesía, pues me sentí muy feliz porque en la primera semana de lanzamiento lo publiqué por Amazon y en la primera semana de lanzamiento alcanzó número uno, eh, Wow. logró sello de bestseller, número uno en ventas, número uno en novedades dentro de la categoría de poesías. Entonces fue muy gratificante para mí
más leer los comentarios de las personas que compraron el libro. Y bueno, ver de pronto la acogida, abrí mi fanpage y mi Instagram y comencé a publicar mis poemas y ver que a la gente le gusta, que ha tenido acogida, pues ha sido muy maravilloso, algo que no esperaba, por lo cual pues decidí también seguir adelante y comencé a escribir mi novela, que es la novela de Maldiciones Ajenas, ¿sí? Que era una historia que también había empezado hacía como un par de años, pero que la tenía allí, como en veremos, pero este año la terminé de escribir y la publiqué también. Y con ella estoy concursando en el Premio Literario 2021 de Amazon. Ok. Entonces quiere decir que en este año ha sacado 2 libros. Sí, y estoy escribiendo la segunda parte de Maldiciones Ajenas y el segundo libro de poesías, que es un libro ya con un toque más erótico. Es un libro que en el 90% va a contener poesía erótica. Ok. O sea, es completamente dirigido para, pues, ahora sí que para adultos. Aquí me surge la pregunta. ¿La, la novela también es para temática adultos o la puede leer cualquiera? Pues, ¿qué te digo yo? Yo pienso que adolescentes después de 15, 16 años, porque sí hay algunas escenas un poco Subidas de tono. subiditas de tono, sí. Es Ok. una historia de misterio eh, basada en el karma, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera está hecha para dejar una enseñanza de que todo lo que nosotros hacemos, bien o mal, tiene una consecuencia. Entonces, deja una enseñanza bonita, Ujú. pero en algunos capítulos sí hay algunas escenas un poco subidas de tono, entonces yo no diría para niños, diría adolescentes después de cierta edad, que están en la capacidad de entender ciertas cosas. Eso es algo muy importante, el hacer la distinción de que tal vez nosotros decimos, no, está ligero, pero hay ciertas partes que tenemos que tener la capacidad para entender y muchas veces es la edad la que da esa capacidad. Me Claro. gustaría irnos por partes. Primeramente, pues así que con el primer libro, ¿cómo fue esa selección de poesías? Me dice que tiene bastantes y seleccionó algunos. ¿Cómo preparó esa selección primero? Pues, ¿cómo la preparé? Comencé a leer todos los poemas que tenía guardados. Seleccioné unos que había escrito recientes por ahí como esporádicamente ya en mi edad adulta. Ujú. Eventualmente escribía. Entonces seleccioné los recientes y casi la mayoría eran muy antiguos, entonces los cogí, los leí y miré con cuáles me sentía más identificada, cuáles me llegaban más, cuál tocaba mis emociones, mis sentimientos, Ujú. sí, como esa parte de las emociones, ¿no? Ok. Entonces fue haciendo una selección con base en lo que usted iba sintiendo. Sí, lo que sentía que me gustaba más con lo que hacía clic. Clic, ajá. Ok. ¿Por cuántos, perdón, por cuántos poemas está compuesto este poemario? 45 poemas. 45 poemas. Estamos hablando que es un poemario de extensión relativamente medio. Quiere decir que, y para que haber llegado al bestseller, bueno, aunque sea en este rama, es algo muy importante, ya que en Amazon, a pesar de que es una muy buena herramienta en la que muchos autores pues se volcan para poder publicar, justamente eso la convierte muchas veces en una competencia muy grande, ya que hay mucha oferta desde esa plataforma. Y haber entrado en un top y haber conseguido ese sellito que nos mostró ahorita, no es cualquier cosa, no es, acá, digo yo, decimos, no son enchiladas, no es algo fácil de realizar. ¿Qué sentiste cuando viste ese recibimiento por parte del público de que le gustó tus poemas? Pues por supuesto que me sentí feliz, me sentí, es algo que uno no espera, ¿no? Obviamente uno hace las cosas buscando que haya un recibimiento, pero digamos que más que haber alcanzado el sello, lo que gratifica de pronto son los comentarios positivos, ver que la gente leyó y que le gustó.
¿sí? Ujú. Se siente, es indescriptible, se siente una felicidad, se siente eh, de alguna manera como, como, como cuando te llega algo que no esperas, es decir, algo muy bueno que no estabas esperando, es una sorpresa, un regalo. Ujú. eh, Algo fuera de lo que estaba esperando y un grato regalo. por Ok. supuesto. Esto fue, por lo que veo, el 1 de abril de 2021. Abril, mayo, junio, julio, agosto. 4 meses después, publica la novela. ¿Por qué fue esa decisión de cambio de pasar de poesía a novela o cómo fue su idea para poder desarrollándose? Bueno, la verdad es que todo empezó con, yo te dije que comencé a seleccionar mis poemas, Ujú. eh, y comencé a considerar la posibilidad de publicar, que era algo que tenía allí como guardado, como que mañana, después, pero con las múltiples ocupaciones uno como que va perdiendo la perspectiva de ese sueño, de eso que tiene que ver como con la realización personal, ¿no? O sea, yo sí sabía que algún día quería publicar, pero no le había puesto fecha. Entonces siempre era después, el próximo año, después lo miro. Este año, por una circunstancia de mi vida personal, dije, voy a hacerlo ahora. Comencé a seleccionarlos y en eso me comienza a llegar como mucha información. ¿Te gustaría publicar tu libro? ¿Quieres saber cómo publicar tu libro? Y cursos, ofrecimiento de cursos, como si mis, mis aparatos electrónicos me escucharan y supieran qué es lo que yo quiero. Entonces me comienza a bombardear de información al respecto y en una de Ajá. esas dije, yo pinché y dije, voy a ver de qué se trata. Entonces me encontré con un curso maravilloso donde le decían a uno, ¿quieres saber cómo publicar tu libro? ¿Cómo lograr que tengas éxito en la publicación de tu libro? No sé qué. Entonces yo dije, wow, me metí. Había en ese curso mucha motivación personal y me gustó, me quedé, hice el curso completo donde tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa de muchas partes del mundo, eh, que también estaban como con ese sueño de publicar. Y cuando yo me metí en el curso, yo había pensado que lo que iba a hacer era publicar como primera medida La mi novela. libro. Pero el curso era un curso de 7 semanas y se suponía que en 7 semanas había que hacer el proceso de escribir y publicar el libro. Ay, Pero yo Dios. dije, no, Mm. no me parece, porque si yo quiero escribir una novela, yo quiero que sea algo muy bueno, algo que se quede en la mente y en el corazón de las personas que me lean. Yo no quiero ser una escritora para el momento, quiero ser una escritora que deje huella cuando me muera. Entonces, dejé este proyecto a un lado, seguí escribiendo por los lados y dije, más bien voy a compilar un trabajo que ya tengo hecho. Mis poemas ya existen, ya están ahí, entonces más bien voy a seleccionar los mejores, voy a organizarlos y publico el libro de poesía. Y para mi libro de maldiciones ajenas, pues como yo no soy una escritora experta, yo soy esa abogada, entonces pues busqué una persona experta que me capacitara, que me enseñara cómo se manejaba todo este tema de abrir un diálogo en una novela, el tema de los guiones, el tema de cuando una persona está pensando, cuando habla en primera persona, en tercera persona, bueno, todo esto que tiene que ver con la escritura de una novela. Y comencé a tomar elementos de los escritores que me gustan, Ajá. para ver, por ejemplo, qué estilo eh, me gustaría adoptar. Me gusta mucho el estilo, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que es un escritor muy Maestro. descriptivo Mm. y que cuando lo leo yo me siento ahí en la escena y vivo la escena y casi que Mm. me imagino que estoy sentada en los muebles que él describe o en el paisaje que él está describiendo. Entonces dije, me gusta ese estilo y mi estilo es así, muy, muy descriptivo. Entonces, eh, te dije, había pensado en publicar la novela, pero yo dije, no, la dejo para después. Así fue como decidí publicar
poesías de amores y nostalgias, y comencé a capacitarme para escribir mi libro de maldiciones ajenas, y eso fue pues básicamente lo que hice en esos 4 meses. Tomé la decisión de apartarme un poco de mi rol de abogada. Afortunadamente tenía una persona de toda mi confianza y le dije, mira, por un tiempo me voy a alejar de la oficina, voy a delegarte, ya afortunadamente confío 100% en esa persona, y me dediqué, me encerré en mi casa a escribir todo el tiempo, y así fue como logré sacar la novela en esos 4 meses, prácticamente alejada del mundo, dedicada a escribir y a capacitarme. Ok, retomando un poquito lo que me está diciendo, me dice que usted se preparó, tomó un curso e inclusive se acercó a otras personas. Muchas veces me he dado cuenta por conversaciones con personas que no son escritoras, tienden a pensar que sacar un libro es algo muy sencillo. Ay, si solo escribes y ya. Cuando en realidad hay un trabajo arduo, inclusive de preparación, en algunos casos hasta de investigación, documentación para poder realizar un trabajo. ¿Usted qué tanto sentiste la diferencia entre el decir, porque como me comentaste al principio, tú ya lo traes de manera nata, pero, o sea, pero lo dejaste hacer un tiempo, te dedicaste a tu profesión, ahora quisieras sacar el libro, la novela, obviamente tú ya traías cierta, digamos, preparación, cierta calidad, porque tú lo haces de manera natural, pero ¿qué tanta diferencia sentiste al momento de llegar a ese curso, a ese coach que te pudieron haber dado? ¿Tú lo recomendarías a otros escritores? Por supuesto que sí, porque me parece lo principal y más importante es trabajar la motivación, ¿no? Allí se trabaja mucho la motivación, el infundir el que tú crees, el que creas en ti, el que tú puedes, el que eres capaz. Y yo soy una persona 100% positiva. A mí me parece que lo primero y más importante que uno debe tener claro es creer en las capacidades que uno tiene. Si tú crees en las capacidades que uno tiene, pues también hay que entender que uno requiere un cierto tiempo de formación, porque uno puede tener el don, pero hay conocimientos importantes que hay que adquirirlos de las personas que tienen la experiencia y que tienen un bagaje, y que no por el hecho de, por ejemplo, en mi caso, que como soy abogada y soy profesional, entonces nada, yo soy experta en escribir, no, pero una cosa es escribir un documento jurídico y otra cosa muy importante es escribir una novela. Sí, otra cosa muy diferente es escribir una novela. Entonces, a mí me parece que todos estos cursos, no solamente el que hice, sino otros a los que he tenido la oportunidad de acceder, son muy importantes. El don para muchas personas seguramente está. Yo pertenezco a varios grupos de escritores en Facebook, donde la gente publica las cosas que escribe, y lo hace de manera natural, de manera nata, porque tiene sus dones, pero todas esas cosas se pueden pulir, se pueden mejorar. Yo Todo es misma, perfectible. claro, yo misma he estado en el proceso, por ejemplo, los poemas que yo saqué del baúl de los recuerdos a los que publiqué en este libro son distintos, porque los pulí, los mejoré, revisé, por ejemplo, como te decía, no es lo mismo escribir a los 15 que escribir a los 40 o a los 47. Revisé la ortografía, la puntuación, le faltaban muchas cosas a los poemas de aquella época, ¿sí? Si yo te muestro el mismo poema escrito hace 20 años y ahora, vas a ver una diferencia, pero todo esto fue gracias a todas esas capacitaciones que he venido haciendo todo este año, Ujú. a lo que tú decías hace un momento, investigar. Para escribir este libro tuve que investigar muchas cosas. Aquí se tratan temas médicos, yo no sé de medicina, tuve que acudir a los expertos médicos para que me explicaran, mira, qué pasa si una persona recibe una bala a la altura del corazón y le perfora tal parte, cuál es la reacción inmediata. Para poder describir todas esas cosas en mi novela me tocó que investigar. Yo no sé de armas, me tocó investigar acerca de armas, y así sucesivamente con muchos aspectos, ¿no? Yo soy, a pesar de que soy abogada laboralista. Aquí toco temas de un abogado penalista. Entonces, para poder saber cómo es el proceso, cuando sucede un crimen como el que sucede acá, de investigación y de la fiscalía y todo eso, pues tuve que investigar también, porque aunque soy abogada, no soy abogada penal, entonces desconozco toda esa parte, ¿sí? Entonces hay que prepararse.
Ok, entonces ahora me surge una nueva pregunta con lo que me estás diciendo. Tú eres laboral, ok, me imagino que ves cosas de, pues que los despido injustificado, algo que no les pagaron, cosas por el estilo. Ya acá es penal. ¿Por qué hiciste ese cambio? Ahora sí que pasaste de algo a, perdón, a algo que no es tu área. ¿Por qué tomaste esa decisión? Pues porque la historia que tenía planteada lo requería. O sea, yo aquí no puedo meter un abogado laboralista porque aquí lo que pasa es que se comete un crimen y tiene que intervenir la policía judicial y tiene que intervenir el abogado penalista y tiene que intervenir la fiscalía. Entonces, por supuesto que hay que hacer el salto, ¿sí? Ok. Como muchos otros temas. No, soy abogada, no soy médica, pero tengo que hacer el salto y tengo que investigar de medicina para poder darle al lector una información verídica, una información real y basada también en una investigación, ¿no? Ok. Tomando eso, ¿nos puedes contar un poquito de qué va la historia? ¿Qué nos podemos encontrar en esta novela? Bueno, esta novela es una novela, como dije al inicio, basada en el karma. Se llama Maldiciones Ajenas y como título dice, él era un hombre bueno con un pasado oscuro, ¿sí? Ujú. Esta historia está basada en la historia real de un amigo. Toda la parte inicial que se lee en los primeros capítulos fue una historia real. Un amigo mío estaba en su casa, afuera, pasó una persona, se chocó con él medio le dijo cualquier cosa y dio la espalda y como él había dejado la puerta de su casa abierta, esta persona se metió a su casa a Ujú. robar y disparó contra toda su familia. Oh, Dios. ¿Sí? Toda la parte que se describe en los primeros capítulos es real. El Ujú. desenlace no obedece a la realidad porque es una historia que todavía no ha tenido un desenlace, es una historia reciente, pero el desenlace sí fue producto de mi imaginación. Se cuentan dos historias en paralelo, una sucedida hace 50 años atrás y una historia sucedida hoy, ¿sí? Ujú. Donde por cosas del destino, eh, un personaje de hoy se encuentra con un personaje que tiene relación directa con los personajes de las historias que se cuenta de 50 años atrás, donde hubo un crimen en esa época, 50 años atrás hubo un crimen que tiene relación con esta persona con la que se choca hoy el personaje principal de la novela, ¿sí? Ujú. Y por cosas de la vida él se ve abocado a vivir unas situaciones porque este personaje se mete a su casa, dispara contra toda su familia, en el proceso muere alguien eh, y bueno, el asunto es que al final de la novela nos damos cuenta de la relación que tienen los dos personajes. Al final de la novela me veo obligada a contar una segunda parte, que es la que estoy escribiendo en este momento, porque me lleva a analizar, esta es una familia muy bonita, Ujú. compuesta por los esposos y 4 hijos que tienen una vida bien, una vida feliz, una vida próspera, abundante, son felices y de repente la vida les cambia de un momento para otro. En la Oh, historia se cuenta la historia principal, se cuenta la historia del personaje principal que es Logan, él es un abogado. ujú. Cómo este encuentro con este personaje en la calle le cambia la vida de un día para otro y se ve abocado él a vivir situaciones durísimas en su vida, por supuesto que arrastran a toda su familia y que es muy dolorosa para toda su familia. Pero entonces él es el que tiene un vínculo con un personaje que cometió un crimen en sus antepasados, ¿sí? Ok. Al final de la historia, pues me llevo al finalizar la historia, casi finalizando, me pregunto qué, eh, qué, 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 qué culpa tiene la esposa de él, porque Ujú. por supuesto que la esposa de él también sufre en todo este proceso con todo lo que pasa. ¿Qué culpa tiene la esposa de él en todas esas situaciones que él, digamos, arrastra de sus antepasados, de su padre, de sus abuelos, y que hoy lo llevan a vivir o a pagar un karma que no le pertenece, ¿sí? Ok. Porque
El asunto es que sus antepasados mataron a una persona que tiene relación con esta persona que viene hoy a cambiarle la vida, ¿sí? Ok, entonces lo que entiendo es, básicamente es, por decirlo de alguna manera, el abuelo comete un crimen y el nieto lo paga. Algo así, Básicamente. como lo que nos encontramos en las escrituras de las maldiciones generacionales, o que desde un contexto muy espiritual hablamos del karma, que a veces Ajá. arrastramos con temas de nuestros antepasados, nuestros ancestros, ¿no? Sí. Ok. Me dices también que esta novela, pues bueno, ok, tiene su propio cierre, pero se ve obligada a tener que continuar la historia bueno, esta historia, perdón. Esta novela la podemos leer y la historia de esa novela termina, o es de las novelas que tienes que leer el uno y el 2 para poder saber qué sucedió. No, 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 no. Tiene su propio cierre. Ok. Tiene su propio cierre. Pero en su cierre hay un suspenso donde uno dirá, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Continúa o no continúa? ¿Qué pasó aquí en esta última Ok. escena? ¿Sí? Ok, dejas abierto una puerta para la continuación. Sin embargo, pues sí se puede leer perfectamente Sí, sin es. totalmente. Ok, sí. Entonces, Es sí, porque. decir, el asunto, el conflicto inicial se resuelve al final. Ajá, Como cualquier novela, final, digamos que no feliz porque quedó un vacío, quedó una pérdida y quedó un dolor que en el ajá. tiempo hay que superar, ¿sí? Pero se resolvió desde varios aspectos. Y se da a entender que la vida continúa y que la vida sigue, ¿sí? Pero en la última escena queda abierta una posibilidad de que aquí algo va a pasar. Ujú. Eso es algo muy bueno lo que acabas de decir. Se tiene que entender que la vida sigue, que no porque ya sucedió algo, pues hasta ahí llega. Muy bien. Entonces, ahorita ya eres una autora de dos géneros diferentes, porque pues la poesía y la literatura, y bueno, las novelas, pues no van son libros, sí, pero el estilo es muy distinto. ¿Cómo te sentiste en esa diferencia? ¿Con cuál te sientes más cómoda? ¿En la poesía? ¿En la novela? ¿O cómo es tu estrategia para poder llevar eso? Pues me siento cómoda con los dos. Son momentos diferentes. Ujú, Cuando escribo poemas es un momento de inspiración. Puedo ir conduciendo mi carro, puedo estar sentada tomándome un tinto y de repente me llega una idea sobre algo o que me inspira y tengo que escribirlo en ese momento, porque si no lo hago, la idea se me va. Sentar a escribir una novela es diferente. Yo me puedo sentar en cualquier momento y digo, bueno, hoy voy a escribir un capítulo sobre tal cosa y me siento y comienza mi imaginación a volar. Simplemente necesito estar sola, necesito estar en silencio y para fluir tranquilamente y libremente, y ambos momentos los disfruto. Ambos momentos los disfruto. La poesía no es como la novela de que yo diga, uy, voy a sentarme a escribir un poema sobre tal cosa y yo me siente y ¡fum! Me fluya, no. Es diferente, son momentos. Yo siempre lo hago analogía como que yo estoy por ahí, llega un angelito y me sopla, y si yo no le tomo la idea y no la copio en el momento, pues el angelito se fue y ya no se devuelve a darme otra vez la idea. ujú. Entonces, son momentos y ambos momentos los disfruto en la manera que corresponde, ¿no? Pero es algo muy cierto. La poesía es más de la inspiración, de la reacción, de si me vino y comiénzale, porque tiende a ser algo más sencillo, tiende a ser algo, digamos, que lo escribes en un minuto, dos. Ya después la corrección es otra historia, pero la idea, la inspiración, pues es instantánea y es de córrele, ¿no? Mientras que la novela, es decir, pues son, por decir un número, 200 páginas, que la primera página y la página 200 tiene que tener su relación, su lógica. ¿Tú cómo preparaste? Pues vienes acostumbrada a la poesía, a lo que te entendí desde muy niña, vienes acostumbrada a la poesía, a esos instantes de inspiración. ¿Cómo te preparaste para decir, no, ya no es un instante de inspiración?
ahora tengo que sentarme, planificar. ¿Cómo fue tu proceso creativo para la novela? Como te dije, tomé la decisión consciente de retirarme de mi labor como abogada por un tiempo para poder escribir la novela, porque definitivamente no podía hacer las dos cosas al tiempo. Mi trabajo como abogada es muy demandante y dije, tengo que soltar esta responsabilidad si es que de verdad quiero publicar mi novela. Y fue prácticamente encerrarme en mi casa. Afortunadamente vivo en un lugar que se presta muy campestre, lejos de la bulla de la ciudad. Entonces, bueno, como estoy sola durante casi todo el día, entonces me dediqué a escribir, a dejar fluir mi imaginación, a dejar fluir las diferentes historias que se cuentan aquí, porque son varias historias que se cuentan al tiempo, en diferentes épocas y que al final se entrelazan y se encuentra un sentido para todo. Pero fue básicamente alejarme y dedicarme y concentrarme en esto, porque escribir de verdad, como tú decías, es complejo y amerita una preparación. Entonces fue no solamente retirarme a escribir, sino también retirarme para hacer unos cursos, para prepararme, para capacitarme. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando ibas escribiendo, pues básicamente son dos historias que convergen, pero por lógica la historia de por no sé exactamente qué fecha, pero digamos la historia vieja, la historia de los abuelos, bisabuelos, pues tiene que ir sola avanzando y en la que viene repercutiendo es en la historia moderna. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Escribiste una y luego otra o ibas haciéndola sabiendo cómo es ese enlace entre una y otra según las sesiones que querías ir escribiendo? No, en paralelo, comencé a escribirlas en paralelo. Yo escribía el primer capítulo, Ujú. luego el segundo capítulo, el tercero, y por allá en el quinto decía, en este momento tengo que hablar de la historia de hace 50 años, y escribía ese capítulo y luego me devolvía otra vez acá. Es un tema de pasado a presente, presente, Sí, futuro. Ujú. un poco complicado. Muy bien. Entonces, por todo lo que nos dices, Teniendo, perdón, y teniendo mucho cuidado con el tema de las fechas, que coincidan, porque uno este es un libro que tiene casi 400 páginas y uno tiende mucho a las imprecisiones, ¿no? Luego toca, al final, antes de publicar, toca leer esto muchas veces y hacerlo leer por otras personas expertas para poder sacar un buen trabajo, ¿no? Porque se le pueden pasar a uno detalles como esos, que está hablando por acá de una persona que llama fulanito y por acá le pone otro nombre parecido, o que está hablando de una escena que es en una fecha X y por acá la fecha se le fue de otra manera. Entonces es un poco complejo, pero lo escribí, las historias que se cuentan allí las escribí en paralelo. ok, eso te quiero preguntar y para allá iba de hecho. Por ejemplo, J.K. Rowling está comprobado que es muy buena escritora. Sin embargo, ella misma reconoce que esos puntos de las fechas muchas veces se equivoca, muchas veces se le va. Un ejemplo es ahora con Animales Fantásticos, que la profesora McGonagall está dando clases cuando Newt Scamander es un niño. Cuando en la saga de Harry Potter se explica que la profesora no podría estar dando clases. No creo si tiene que estar en otro lugar o todavía está estudiando ellos. O sea, no cuadran las fechas. Y acá en y acá en las nuevas películas ya dicen, oye, está dando clases. Y es como que, ok, esto no cuadra. ¿Tú qué tan meticulosa, qué tan cuidadosa o qué tanto te obsesionas con ese cuidado de que no todo tiene que quedar a la perfección o cómo llevas ese trabajo? Pues mira que por naturaleza soy una mujer perfeccionista. Entonces sí tuve mucho cuidado. Yo no te voy a decir que de pronto no haya quedado algo que corregir. Eso ya me lo dirán los lectores. Pero aún después de publicado el libro, porque antes de publicarlo se leyó en digital muchas veces. Lo leí yo como 3 o 4 veces. Luego lo leyó un escritor que me corrigió. Luego lo leyó otro escritor que revisó la revisión La del edición. escritor, y finalmente antes de publicarlo volví a leer yo. Y siempre en cada lectura algo se encontraba y había algo que corregir, cada vez menos, cada vez menos. Sin embargo, cuando ya lo publiqué, yo pedí unas copias para autor
para distribuir entre mi familia y Ujú. para leer, sobre todas las cosas, para leerlo en físico, porque a mí, yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta leer en papel. Entonces lo leí detalladamente y me encontré otras pequeñas cositas que procedí a corregirlo y lo volví a publicar nuevamente. Entonces, eh, antes de publicarlo, yo te cuento que cogí unas hojas blog y me fui de capítulo en capítulo anotando fecha, porque allí se manejan no solamente las fechas, sino las horas, y se maneja como que abre el capítulo, ¿no? Ujú. Una especie de frase célebre que tiene que ver con ese capítulo. Entonces, analizando que realmente la frase correspondiera a lo que yo estaba tratando allí, que no vaya a ser que de pronto por un error se hayan intercambiado, mirando que las horas sí tuviera que ver, porque el hecho de poner las horas tiene mucha relación entre capítulos, ¿no? Que una cosa sucede en un momento dado, que más adelantico pasa otra y así sucesivamente. Me fijé mucho en las fechas y en ese proceso, por supuesto que me encontré errores y lo revisé muchas veces porque no quería que hubieran inconsistencias en ese sentido, que Ujú. fueran a llevar al lector a decir, venga, pero esta señora está diciendo que aquí en esta fecha pasa esta situación, pero más adelante está diciendo que la fecha es otra, o que es una hora más atrás, o que es una hora más adelante, esto no tiene sentido, pero ¿cómo así que en el capítulo acá lo mató al personaje en tal hora, pero en el capítulo de acá, en una hora más adelante, estaba vivo? Sí, cosas como esas que pueden pasar, ¿no? Sí. Entonces sí fui muy meticulosa, pero en el proceso me di cuenta que es bastante complejo, porque como te digo, lo leí muchas veces, lo leyó un escritor y después otro escritor revisó la revisión de la revisión de la revisión y sin embargo siempre se encontraban detalles. Es normal cuando, porque inclusive me acabas de decir horas. Si de por sí manejar fechas es difícil, manejar horas lo hace todavía peor, todavía amplifica esa dificultad de manera pues muy compleja. O sea, aquí estás hablando de que si realmente para poder hacer una revisión tienes que estar casi con pluma y lápiz apuntando momento tras momento, tras momento, tras momento para poder llevar un control. Y sí, me imagino que por todo lo que me dices, que porque no fue uno, fueron dos escritores, aparte todavía encontraste más cuando tú habías dicho ya sale, o sea, entonces quiere decir que si manejas un tiempo y la calidad que cuidaste y buscaste, la encontraste, porque te esforzaste para poder alcanzarlo. Me parece perfecto. Y por algo es que ahora justamente se encuentra en concurso para ganar el premio, ¿cómo me decías? El Premio Literario premio, 2021 en Amazon. ¿este premio en qué consiste, perdón? Pues entiendo que es un concurso que saca Amazon cada año para todas Ujú. las personas que publican a través de su plataforma y los que quieren pues hacer parte del concurso. La verdad yo no había planeado participar en esto, ni siquiera estaba por enterada. Simplemente yo estaba escribiendo mi libro para publicarlo y de repente en algún momento me llegó, como ya había publicado por Amazon y ya tenía la cuenta con Amazon y mi página de escritora en Amazon, entonces me llegó la información diciéndome que si quería participar en el premio literario 2021, que podía hacerlo y que estaban abiertas pues las inscripciones hasta el 31 de agosto del 2021. Podía subir el libro que debía participar y que ese libro debía cumplir como unos estándares, unos requerimientos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues yo casi que estoy terminando mi novela, entonces pues metámoslo de una vez ahí al concurso. Eso fue lo que pasó. Ok, pues sí, porque por lo que veo, dijiste el 31 de agosto, publicaste 17 días antes, o sea, Ajá, lo sí. cerraste casi con ella. Pues mucha suerte, pues a lo que nos dices tiene mucha calidad tu libro, te esforzaste por esa calidad, pues me imagino que se va a ver reflejado, así como se vio reflejado la calidad también en tus poemas. Ok, antes de Gracias. tenernos que despedir, quisiera hacerte una serie de preguntas. Ahorita me hablabas que Gabriel García Márquez es de tus favoritos. ¿Quiénes son tus principales autores, tus principales influencias? A mí la poesía me gusta mucho Pablo Neruda, pues,
me parece que es un poeta de todos los tiempos, me Ujú. encanta su estilo, me gusta también Mario Benedetti, el estilo de él también me gusta muchísimo. Aunque ellos escriben también, por supuesto, la poesía con el tecnicismo de la métrica, el cuarteto, el terceto, la rima de los versos y todo eso. Y yo también lo sé hacer y tengo poemas en ese estilo o con el tecnicismo que requiere o que lleva un poema. Ujú. A mí me gusta mucho, me gustan estos dos autores mucho porque ellos escriben poesía libre y a mí me encanta la poesía libre, me parece que es una forma sin cuestionar y sin tener que decir nada malo del poema eh, técnico o con las reglas, porque es muy hermosa la poesía. Es decir, uno poder sacar lo que quiere decir, sus emociones y sus sentimientos a través de un paso a paso, de unas reglas, wow, es admirable. Eh, pero de alguna manera yo recuerdo que eh, ese tecnicismo lo aprendí cuando estaba en el colegio, en el bachillerato, cuando uno ve en la clase de lenguaje, uno ve todos esos pasos a pasos para escribir poesía. Ahí descubrí que no me gustaba, porque tener uno que encontrar la palabra que rime con la palabra del primer verso para poder decir uno lo que siente, de alguna manera se siente limitado en la expresión del sentimiento, en la expresión de las emociones. Entonces, estos, por ejemplo, son poetas siempre de todos los tiempos y Ajá. también tienen ese estilo de poesía libre y es bonito y es hermoso y es romántico y llegan al alma. Ok. Eh, Eres más del verso libre. Soy más del verso libre, aunque también escribo poesía, los sonetos. Ok. Acá en México le llamamos secretario de Educación Pública, que es la persona encargada, pues ahora sí que de la educación de todos a nivel nacional. No sé cómo se le denomina en tu país, pero si tú fueras la persona encargada de la educación de tu país, ¿habría algún libro, alguna obra que tú dijeras, yo creo que esta es la obra que todos deberían conocer, deberían leer? Sí, pues, mira, ahí me corchas un poco porque a mí me encanta escribir novelas y me encanta escribir poesía. Ajá, Y leo mucha novela sí. para aprender, para documentarme, para revisar estilos, para alimentarme un poco. Pero la lectura de mi preferencia son más las lecturas que tienen que ver con la parte espiritual. Y hacia allá me encamino en un futuro. No sé si a mediano plazo o a largo plazo, pero hacia allá me encamino. A mí me encantan mucho las lecturas que tienen que ver con el entender quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito de vida. Ahora mismo estoy leyendo un libro que ese es el que yo diría, es el que todo el mundo tiene que leer para entender las vicisitudes de la vida y Ujú. mirar las cosas desde el amor y no desde, ¿cómo se llama? Desde el buscar culpables de todo lo que le pasa a uno. Y Ok. es un libro que se llama La existencia más allá del cielo. O sea, la autora es una señora, una pianista que se llama Fresia Castro, pero es un libro más filosófico, ¿sí? Ok. Que le enseña a uno quién es, o sea, yo me reconozco no como este cuerpo físico que estoy viendo, sino como una energía dentro de mí que es el que me impulsa, que es el que me lleva, y esa energía tiene, nosotros como seres humanos aquí en el plano terrenal tenemos tantas cosas que aprender y tantas cosas que conocer respecto de lo que somos en verdad, que somos esencia divina. Ese tipo de literatura es el que yo creería que todo el mundo tiene que leer para avanzar y para crecer.
Ok, mira, aquí ya me surge la duda porque justamente era la siguiente pregunta. ¿Qué sigue para Patricia? Me dices que quieres llegar a este tipo de escrituras de qué hay más allá, por decirlo de una manera. ¿Me puedes explicar un poco qué es lo que te gustaría escribir específicamente en ese aspecto? ¿Qué es lo que sigue para ti? Bueno, digamos que a corto plazo voy a publicar mi segundo libro de Ajá. poesía erótica, que me gusta mucho la poesía erótica. Voy a publicar la segunda parte de Maldiciones Ajenas. Tengo un par de historias más, estilo novela, pero mis novelas quiero enfocarlas como en historias reales, difíciles, traumáticas, como las historias que nos pasan a todos. Si ponemos, yo pienso que si que cada uno de nosotros tendría una historia que contar, una historia de superación, una historia de transformación, ¿sí? Donde podemos mostrarle a muchas personas que somos capaces de superar las situaciones difíciles de la vida, que somos capaces de crecer, que somos capaces de avanzar, que somos capaces de cambiar, de ser mejores personas, de romper esquemas, de, de romper con los estereotipos con los que nos marca la sociedad. Bueno, ese tipo de novelas quiero escribir a partir de historias reales, que sean como libros tipo novela, pero de autoayuda, ¿sí? Que diga, esto es basado en una historia real y como el personaje pudo transformar su vida, cambiar, evolucionar, trascender, pues yo que estoy leyendo esto y que me siento identificada, también creo poder hacerlo, ¿sí? Que sea un libro de superación, pero y de autoayuda, pero no a través del paso a paso, de la regla. Si usted quiere tener una vida así, entonces haga esto, sino a través de una novela, a través de una lectura que sea amena y que sea en la que me pueda y con la que me pueda sentir identificada. Pero más adelante, digamos que además de la novela de ese tipo, pues sí quiero también escribir libros como que tengan que ver con el conocimiento del ser energía que somos, porque creo mucho en eso, porque me identifico mucho con eso y porque a partir de conocer un poco más del ser energía que nosotros somos es que he visto cómo tenemos la capacidad de transformarnos, de cambiar, de evolucionar y de crecer en muchos o en todos los aspectos de nuestra vida. Uno de los libros que yo quiero escribir, ya tengo el título, pero todavía no he comenzado a escribirlo. Necesito formarme para eso y estoy en el proceso de formarme. Es un libro que se llamará eh, Aprendiendo a vivir como un ser espiritual dentro de un cuerpo físico. ¿Sí? Así se llamará un libro que voy a escribir, no sé cuándo, cuando Dios y el universo me digan que estoy lista. Sí, porque imagino que tienes que llevar una preparación, porque ya estamos hablando de algo pues mucho más allá, que no por demeritar un trabajo, pero mucho más allá complejo que una simple novela, una simple poesía, sino ya estás hablando de algo más profundo, más emocional, más del alma, por decirlo de una manera. Muy bien, Patricia. Me parece excelente todo esto que nos dice. Antes de tenernos que retirar, ¿hay algo que tú quisieras decirle a la audiencia? Bueno, no, un, un consejo para todas las personas que les guste escribir, Ujú. eh, adelante, no, no desfallezcan en sus sueños, eh, escriban, expresen lo que sienten, desen la oportunidad de prepararse, accedan. Bueno, hay personas que escriben simplemente porque quieren escribir y ya, y no tienen ningún interés de formarse como escritores, ¿no? Es diferente de pronto a una persona que sí quiera o pretenda en algún momento alcanzar un nivel de un escritor que le llegue a muchas personas. Entonces, en ese caso, recomiendo pues que no porque tengamos una profesión o seamos exitosos en alguna otra área de nuestra vida, quiere decir que ya estamos listos, porque en esto
hay mucho que aprender. Yo diría que es otra carrera, otro tipo de formación. Entonces, que nos den la oportunidad de crecer, de aprender, de, de alimentarse muchísimo de las personas que saben, de las personas que conocen, que ya tienen un bagaje, que ya tienen un recorrido y que crean en ustedes, porque seguramente si la escritura los llama es porque el don está allí. Ahí es que despertarlo y motivarlo, digo yo, con la formación y con la capacitación y con el aprendizaje. Muy bien, Patricia. Tienes razón. No porque ya sepamos hacer algo significa que ya sabemos hacerlo todo. Cada disciplina, cada arte, cada cosa lleva su propia metodología, lleva su propio ritmo, lleva sus propias características. Y es importante saber reconocerlas y respetar hasta ese tipo de detalles para poder hacer un mejor trabajo en el área que estemos hablando. Muy Exacto. bien, muy bien, Patricia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, por habernos acompañado esta tarde. Nacuenses a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues nos despedimos. Nada más les tenemos que decir que nos vemos para la próxima. Patricia, aquí estamos cualquier cosa. Bye.